El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, el profeta Ageo transmite la palabra de Dios a aquellos que primero ponen sus cosas, primero ponen su bienestar, primero ponen su lujo y después, o mejor, y nunca encuentran tiempo ni momento adecuado para las cosas de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos: el pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Miren, hay el que busca su bienestar, su riqueza y hace proyectos. Eso lo vemos las personas, por ejemplo, que quieren contraer matrimonio y dicen, vamos a casarnos. Pero primero tengo que poner el negocio. Empiezan a poner el negocio. ¿Y cuándo nos casamos? ¿Cuándo os casáis? Sí, nos vamos a casar ya en cuanto que termine de pagar esto, ya me caso. Y entonces cuando ya está terminando de pagar, pero claro, necesitaría un carro. Y entonces sacan otro préstamo para el carro. ¿Cuándo te vas a casar? Sí, cuando termine de pagar el carro. Y están pagando el carro y antes de terminar de pagar el carro, cuando ya está acabando, entonces saca otro préstamo para ampliar el negocio, porque le va bien, entonces tiene que ampliar el negocio. Y después y entonces pasan años y años y nunca se casa. ¿Por qué las cosas de Dios? No, es que como para casarse hace falta dinero porque hay que hacer esto, lo otro, que si el vestido, que si las cosas. Es esto, ¿ve? Todavía no es tiempo de reconstruir el templo. Dice el Señor por medio del profeta Ageo: de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: meditad vuestra situación. ¿Cómo es que hacemos los proyectos y cuando soñamos, soñar es fácil, ¿verdad? Cuesta poco. Así es que yo quiero, pues sí, vivir con Dios, tener mi casa, mi familia, que seamos felices, mi negocio, y si tengo esto, y entonces hago todos mis proyectos. Y quiero casarme y quiero estar con la bendición de Dios. Pero en sueños, en proyectos, el plan lo hago bonito. Pero en la práctica, yo quiero casarme por la iglesia, yo quiero vivir con Dios, yo quiero la bendición de Dios, pero empezamos a poner los peros, todavía no puedo. Ahora voy a la casa, ahora al negocio, ahora al carro, ahora a tal cosa. Y una ampliación, y una mejora, y una reparación, y un no sé qué. Y pasan los años, y Dios sigue en proyecto, sigue en deseo. Meditad vuestra situación. Y después
ya llega, están a punto de morirse y entonces llaman a las urgencias al sacerdote para que les case, porque ya se ven que se van para el infierno por no haber puesto las cosas según Dios, viven en pecado y tienen muy buenas intenciones. Hay un refrán que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. El infierno está lleno de gente que tenía la buena intención de convertirse, la buena intención de confesarse, pero nunca se confesó, la buena intención de casarse, pero nunca se casó por la iglesia, la buena intención de cambiar de vida, pero nunca cambió de vida. Entonces, tenían buena intención, pero con la intención no basta. Por eso, el meditad vuestra situación. Hace falta tomarse en serio y decir, bueno, la vida se pasa. ¿Y Dios qué puesto tiene en mi vida? Y pongamos a Dios, pongamos la familia, la esposa, el esposo, ¿ve? No planificamos, soñamos, no organizamos nuestra vida según el plan de Dios. Simplemente tenemos ideales, sueños. Después vienen los remordimientos, eso es lo que le pasaba a Herodes. El virrey Herodes se enteró de lo que pasaba, que Jesús estaba predicando, que la gente acudía a él, que iban por multitudes, que hacía milagros. Se enteró de la predicación de Jesús, de cómo le seguía la gente, los milagros que hacía. Y no sabía a qué atenerse. Entonces el virrey Herodes tenía el remordimiento. Había mandado cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Y cuando cometió aquella injusticia, vean, eso es lo que pasa cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere de nuestras vidas, sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo postergamos por conveniencias, por eso. No encontramos el momento, no planificamos, no organizamos nuestra vida. Entonces el virrey Herodes decía, no sabía a qué atenerse. Unos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado. Claro, eso, si es Juan el Bautista que ha resucitado, eso le brincaba el corazón dentro, se ponía nerviosísimo, eso le ponía, yo lo mandé matar, si ha resucitado, ahora ¿qué va a hacer? ¿Va a venir? ¿Se va a vengar? ¿Va a hacer? Y entonces él ya se disparaban los pensamientos ahí en su mente y en su conciencia. El remordimiento de haber cometido aquel crimen, aún lo tenía por santo a Juan el Bautista y le mandó cortar la cabeza por agradarle a la adúltera de su concubina. Otros decían que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas o que había aparecido Elías. Claro, si es Elías, eso significa que ya viene el Mesías, que ya es el final y que hay que convertirse. Y si es uno de los antiguos profetas, entonces este profeta hay que escucharle. ¿Quién será este? Y él decía Herodes, eso es la voz de la conciencia. A Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es ese de que oigo tales cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Pero ganas de ver a Jesús por convertirse, ¿cuántos son los que, como digo, tienen ganas de arreglar su vida, pero no encuentran el momento? Nunca empiezan a hacer las cosas y siempre están viviendo solamente al momento, de impulsos. No son capaces de planificar su vida y decir, primero tengo que ponerme bien con Dios, tengo que atender a mi familia, a mi esposa voy a hacerle que quede contenta, porque después, o a mi esposo, después el remordimiento será por toda la vida. Y cuando uno llega a la muerte, ¿cuántas personas que he conocido? Y van a confesar, si se confiesan una y otra vez, siempre de lo mismo,
porque yo hice esto, porque yo no hice esto, porque yo le traté así, porque ella me decía, él me decía y yo no le atendía, yo no le escuchaba y fue por mi culpa. Entonces, ¿cuándo van a quedar en paz? Nunca. Ni con la confesión. Hacen buenos proyectos, tienen buenas intenciones y no hacen lo que deben, no hacen lo debido. Pues querido hermano, ¿qué te puedo decir? Examínate, reflexiona. Ahora estás a tiempo, hoy es el día. Y cuando oigan las noticias de que fulanito ha muerto, de que aquí ha pasado esto, que lo otro, entonces cuando escuchan ahí en la televisión las noticias de que si ha habido un terremoto, de que si México le ha pasado esto, de que si allí no sé qué, pues, ¿y si nos pasa a nosotros? ¿Qué? ¿Ve? En cualquier momento puede venir el final. Y si tu vida no está en paz, si tu vida no está con Dios, entonces, ¿qué vas a hacer para tranquilizar tu conciencia? No es cuestión, queridos hermanos, de postergar la conversión. No es cuestión, queridos hermanos, de dejarlo para después. Cuando ya lo tenga todo arreglado, cuando ya esté todo acomodado, es lo que el profeta Ageo ve. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera. O sea, que tú viviendo en el lujo, una casa revestida de madera, todo bien arreglado, cuando ya tengas todos los muebles, y entonces cuando ya lo tengas todo terminado, ¿te vas a dedicar a Dios? No, querido hermano. Tendrás remordimiento de conciencia porque el demonio jamás te va a dejar en paz. El demonio no es de los que se contentan, bueno, este ya se me escapó. Después de un problema te vendrá otro, y después te vendrá otro, y después te viene una idea y después otra. Y así nunca terminarás de quedar en paz y de tomar una determinación. Aquí es, querido hermano, donde ponte en serio. ¿Por qué no haces algo realmente eficaz? Ponlo por escrito, haz un orden. Consulta con alguien que te pueda dar una orientación clara y que entonces diga, sí, esto voy a hacer para que mi conciencia, el día que yo me presente delante de Dios, pueda decir estoy en paz, que no esté como el virrey Herodes. ¿Ve? Pues esto es, queridos hermanos, nuestra vida hay que organizarla y hay que ponerse bien con Dios. A veces tenemos que tomar una determinación, las personas sobre todo, los que tienen tal remordimiento de conciencia porque hay cosas en su vida oscuras que nunca lo han arreglado. Y qué triste, ¿no? Cuando una persona empieza a cometer injusticias, empieza a acumular dinero, y eso a base de robos, a base de mentiras, a base de estafas, de hacer daño, entonces jamás quedan en paz, porque ni son capaces de hacer justicia, desprenderse y dar lo que tienen que dar, ni son capaces de... Entonces, y como la conciencia les sigue gritando, le pasa como a Herodes, que vivían continuamente en una continua inquietud de conciencia. Y cada vez que ven la muerte que se acerca, tiemblan como un flan, como una gelatina. Pones la gelatina, la sacas del vaso, la pones, se hace así, queda... Así tiembla todo su corazón. ¿Sí? Decídete de una vez. Sé valiente. Arregla primero tu conciencia, ponte bien con Dios. Pídele a la Virgen. ¿Seremos valientes? Mira cuántas inquietudes has vivido. Ahora es el momento, esta es la ocasión. A veces Dios te pone una persona, un sacerdote, una circunstancia, una situación, donde alguien que te da un consejo para que hagas de una vez el arreglo de tu vida. Tranquiliza tu conciencia, queda en paz y verás entonces la alegría que entra en tu vida. Verás entonces cómo la fe entonces sí que da
esa alegría, ese fruto, esa paz. Pues esto es, queridos hermanos, ya el resto te toca a ti. Eres tú el que tienes que tranquilizar tu conciencia. Ser generoso con Dios. Porque miren, hay personas que tienen la duda permanente, la duda perpetua. Los hay que siempre están, que Dios me llama, que si sí, que si no, que si sí, que si no. Toda la vida dudando de cuál es su vocación. Y llegan a viejos y están, ni se deciden casarse, ni se deciden consagrarse, y están todavía en la inquietud. ¿Cuál es mi vocación? Eso lo tienen por enfermedad. Vea, a estos hay que empujarles para un lado o para otro, de tal manera que ellos no son capaces. Lo que necesitan es ponerse bajo la dirección espiritual y hacer lo que le digan, porque no puede seguir siempre en la incertidumbre toda la vida. Hay que tomar decisiones, poner un plazo y poner las cosas. Mira, si en tal fecha no tengo las cosas claras, esto sí, haré esto. Y tomar una determinación y hacerlo y vencer las dudas cuando ya son escrúpulos, cuando ya son enfermizas las dudas. Hay otros que ven que es la vocación, pero se lían de tal manera que antes de tomar ya van a hacer una cosa y se meten en una deuda y se meten en un problema y se meten en esto. Y el demonio les va poniendo problemas y dificultades y no saben romper porque no saben renunciar. A veces hay que tomar decisiones de una renuncia. La Virgen María y San José, para salvar al niño, dejaron todo y se marcharon a Egipto. Hay que tomar decisiones, lo dejo todo y me voy. ¿Ve? Y si me enfermo, pues ya te morirás, no te preocupes. Y si me muero, no te preocupes, que te van a enterrar, no te van a dejar ahí que hueles mal. Así que tranquilo, Dios te va a ayudar, pero tú tienes que salvar la dificultad, tú tienes que superar el obstáculo. A unos les falta generosidad y por eso nunca encuentran paz en su vida, porque no son generosos con Dios. Siempre están luchando consigo mismos. Otros es cobardía lo que tienen, y en esa cobardía es apego al pecado, es vicio. Entonces rompe con el vicio y encontrarás la paz. Sé generoso y encontrarás la paz. Y si eres de los que siempre están en dudas y siempre estás que no sabes qué hacer, decídete de una vez de darle a alguien. Mira, voy a hacer lo que me digas, todo lo que me digas. Una persona responsable, una persona seria, que tenga criterio y que te diga, un director espiritual que te diga, haz esto, y lo haces, punto. Y se acabaron, porque hay que vencer esas dudas permanentes. ¿Por qué vives en la inquietud? ¿Por falta de generosidad? ¿Por vida de pecado? ¿Por remordimientos? ¿Por vicio? ¿Apegos? ¿O por esa debilidad, esa enfermedad de las dudas? Cualquiera de estos caminos te lleva a una vida amargada y triste, que nunca avanzas en la perfección, en la santidad, y aquí es donde el demonio pues hace su cosecha. A ver, ¿te vas a decidir? De modo, dice el profeta Dios por el profeta Ageo, que es tiempo de revestir la casa de madera, arreglarla y pintarla, ponerla llena de lujo, y el templo de Dios abandonado, es decir, y la obra de Dios todavía esperando. ¿A qué esperas? Decídete de una vez, sé valiente. Pues que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos haga ver el momento en el que estamos y tomar la decisión adecuada.